con base en todos los mecanismos que ha adoptado la Fiscalía General de la Nación, en los últimos años hemos logrado exhumar cerca de 6.000 cadáveres. Además de estos 6.000 cadáveres, hemos logrado la identificación de más de 3.000 y los hemos entregado a sus familiares. Con base en un censo que se hizo desde la Fiscalía General de la Nación con la colaboración de autoridades locales, hemos encontrado que en cementerios del país se encuentran más de 20.000 personas sin identificar en estos cementerios. Nosotros estamos adelantando una campaña integral para la búsqueda de desaparecidos. Una de estas tiene que ver con mecanismos técnicos, como es la toma de muestras a más de 29.000 personas familiares de desaparecidos que ya se encuentran procesadas en los laboratorios del CTI. Además, hemos implementado más de 100 jornadas con familiares de víctimas con la finalidad de conocer las circunstancias en las cuales se produjo la desaparición de la persona, tomar datos, y creo que han sido medidas muy importantes porque a pesar de que se habla de que en Colombia hay más de 45.000 desaparecidos, hemos hecho avances muy significativos en todas las instituciones. De todas formas, una de las grandes conclusiones de esta audiencia pública con las víctimas de desaparecidos en el conflicto armado colombiano es la de que tenemos que constituir y diseñar una verdadera política pública para recuperar y buscar a las personas desaparecidas que integre a todas las entidades del Estado. Existen deficiencias institucionales, como es el hecho de la ausencia de un organismo a nivel nacional que maneje todos los casos de reglamentación, de control y de organización y de reglamentación específica de los cementerios en el país. Nosotros hemos logrado también descubrir más de 4.500 fosas de donde se han exhumado los cerca de 6.000 cadáveres. Creo que hay avances significativos, pero todavía tenemos una deuda, las instituciones colombianas, con las víctimas del conflicto en la búsqueda de desaparecidos. La noticia de hoy acerca de... ¿Cómo fueron las cosas? ¿Esta información será llevada de pronto a La Habana, fiscal? Mire, esta información ha surgido por diversas fuentes. Una parte ha surgido dentro del proceso de justicia transicional por información de los desmovilizados del proceso de justicia y paz, otras por fuentes e investigaciones internas de la Fiscalía General de la Nación, e indiscutiblemente pues nos va a servir para seguir impulsando los procesos penales. Además, deberá ser parte de las comisiones de la verdad, de la recuperación de la memoria histórica del país, de lo que ha sido el conflicto armado colombiano. También tenemos mucha preocupación en el sentido de que en alguno de estos cementerios, sobre todo en los cementerios del Meta, se han denunciado o se informó de que habían cerca de 1.500 personas que fueron registradas allí como guerrilleros muertos en combate. Una de las tareas de la Fiscalía General de la Nación es precisar exactamente qué personas pertenecían a los grupos armados, a la insurgencia colombiana, y cuál era población civil. En el derecho internacional de los derechos humanos, en el DIH, hay un principio fundamental que es el de distinción. No se puede involucrar a la población civil en el conflicto, y queremos establecer si estos registros corresponden o no a personas que realmente murieron en combate, o si se trata de violaciones al DIH por miembros de la fuerza pública o de otros grupos armados al margen de la ley. El fuego unilateral que proclamó hoy las FARC, ¿qué se puede decir acerca de esto, fiscal? Mire, el país tiene que entender de que el modelo de negociación del proceso de paz en medio del conflicto y en medio de la guerra se vuelve cada día más insostenible. Si no desescalamos el conflicto, si no llegamos a un acuerdo de cese bilateral entre las FARC, entre la insurgencia y el gobierno colombiano, va a ser muy difícil avanzar en las negociaciones. Yo hago un llamado al presidente de la República, a las FARC, para que rápidamente se firmen los acuerdos en La Habana, y por lo tanto, inclusive antes de las firmas de estos acuerdos, se pacte un cese bilateral al fuego. Seguir negociando en medio de la guerra se convirtió en un modelo insostenible. Creo que hay que girar en ese modelo,
y además también los colombianos esperamos unas muestras de paz verdaderas por parte de las FARC. Señor fiscal, una de las inquietudes es, hay más de 27.000 ENN. ¿Cómo determinar quiénes pertenecen a los grupos insurgentes y quiénes son en realidad civiles comunes y corrientes? Uno solo. Voy con el de los desaparecidos. 27.000 ENN, doctor. Sí, nosotros precisamente consideramos que uno de los mecanismos más importantes para poder establecer la realidad del conflicto, poder encontrar los desaparecidos, poder identificar a las personas que han fallecido en este conflicto y entregarlo a sus familiares, es a través de comisiones de la verdad. Es casi imposible que a través de los mecanismos ordinarios de justicia penal podamos identificar, exhumar y localizar a todas las personas que han muerto en el conflicto armado colombiano, a todos los desaparecidos. Necesitamos otros mecanismos de tipo extrajudicial, como las comisiones de la verdad, donde será muy importante, muy relevante la información que nos den a las autoridades, los actores del conflicto, la fuerza pública, la insurgencia, los miembros del paramilitarismo sobre el paradero de las personas desaparecidas. De ahí la importancia de buscar una solución negociada al conflicto colombiano, porque a través de esa solución negociada de comisiones de la verdad, por ejemplo, vamos a poder recuperar la memoria histórica y conseguiremos reparar ese dolor, al menos en parte, de las víctimas del conflicto. ¿Podrá maniatar a la fuerza militar? Fuerzas militares, ya, eso. No, de ninguna manera. Hay algunas voces que entienden que un cese bilateral es una claudicación del Estado. De ninguna manera, si es que lo que estamos buscando con la solución negociada del conflicto, ese es un cese bilateral, pero definitivo, porque estamos buscando la paz en Colombia. Y ese es un paso muy importante. Lo que pasa es que ciertos apologistas de la guerra le están vendiendo al país la idea de que un cese bilateral es una claudicación del Estado. Al contrario, es la reafirmación de la soberanía, del poder del Estado para someter a la insurgencia, y yo creo que es un paso que sin miedo tiene que dar el gobierno nacional y la fuerza pública.